antes del día de hoy, sobre todo para nosotros como Seniority Lab, que es una plataforma educativa en estos temas de sostenibilidad, es muy emocionante porque justo ustedes, los tres candidatos que tenemos, Juan Galvez, Nareska Kulki y Marité Bustamante, son especialistas también en esta temática, así que de verdad que es un gran honor y nos incentiva mucho justamente poder seguir promoviendo estos temas que a veces suenan como un poco abstractos, pero que en realidad están en nuestro cotidiano. Entonces queríamos empezar un poco conociéndote un poco más a ti, Nareska Kulki, del Partido Morado. Justamente tú eres una especialista en sostenibilidad, entonces eso nos parece muy interesante y muy atractivo también de elevar justamente este tipo de propuestas al Congreso, ¿no? Quisiéramos saber ahí un poco cuál es tu agenda, qué es lo que estás elevando y promoviendo justamente en esta campaña electoral. Hola, buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes como organizadores de este evento por la invitación. También quiero darle un saludo muy especial a Juan Galvez y a Marité Bustamante, que hoy nos acompañan y que son también candidatos por Lima Metropolitana al Congreso, y por supuesto a las personas que nos están escuchando. Me voy a presentar. Mi nombre completo es Nareska del Pilar Kulki Martínez, soy de Amazonas, no soy de Lima, nací en la ciudad de Chachapoyas hace 33 años, vaya coincidencia, también soy el 33, y provengo, al igual que muchos peruanos, de una familia humilde, y si en verdad hay algo que yo tendría que resaltar, es que la educación es el eje transformador de las vidas de muchos peruanos y peruanas. A mí me pasó. Yo estudié en un colegio público en la ciudad de Bagua Grande, estudié ahí toda mi primaria y secundaria. Es un super colegio del cual tengo los mejores recuerdos de mi niñez y mi adolescencia. Y cuando terminé el colegio vine a Lima, aquí porque vinimos en familia, porque estábamos en busca de mejores oportunidades, y ingresé a la Universidad Nacional Federico Villarreal y terminé la universidad con honores. He estudiado Derecho y actualmente ya soy abogada, especialista en Derecho de la Energía y Recursos Naturales, pero además tengo una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Y desde el lado de mi experiencia profesional, yo terminé la universidad en el 2012. Puedo decir que a lo largo de estos años he ido aprendiendo muchas cosas que tienen que ver con las políticas públicas, con la gestión pública. He trabajado también directamente en la elaboración de normas y he conducido equipos técnico-legales que justamente en base a su trabajo es que ahora podemos contar con algunas normas que ya están publicadas. Respecto a mi experiencia en la política, como ya les contaba al inicio de esta conexión por interno, yo siempre quise ser política desde que fui niña y fui trabajando para ello. He quemado todas las etapas que se tienen que quemar, porque si hay algo que considero que debe tener un buen político, es el hecho de que no solamente es suficiente tener esa convicción o esas ganas de querer hacer algo, ¿no? Sino que hay que estar preparados también, porque es un oficio, es un cargo que se asume con doble responsabilidad. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy afín al concepto de Max Weber. Él te decía que un buen político es aquel que tiene corazón, es decir, que tiene convicción y tiene empatía con el otro, tiene esa vocación de servicio que se necesita para asumir un cargo como este, pero también tiene preparación. Y tiene preparación, ¿por qué? Justamente porque las decisiones que va a tomar un político inciden y tienen que incidir positivamente en la vida de muchos peruanos y peruanas. Entonces no es poca cosa, y uno cuando quiere ser político tiene que tener en cuenta esto y tiene que tener en cuenta que sus decisiones impactan y que tienen que impactar positivamente. Totalmente. Y Sí. justamente sobre ese impacto, y tú justamente al venir de Amazonas, ¿cuál es esta visión y cuáles son los puntos, digamos, o la agenda más política, digamos, que estás llevando en estas elecciones, ¿no? Sí, a nivel político, yo he venido liderando el equipo de sostenibilidad ambiental del Plan de Gobierno Morado. Como bien señala Julio Guzmán, nosotros hemos trabajado muchos años para establecer estas políticas de gobierno con el apoyo de más de 150 técnicos desde el 2017. Y básicamente como partido consideramos que en nuestro país se necesitan 4 principales reformas. La primera es la reforma del conocimiento,
La segunda es la reforma de la gestión del territorio. La tercera reforma es el acceso a las libertades económicas y la última reforma, la reforma de las instituciones políticas. También consideramos como partido político que la más grande fuente de riqueza que tenemos para el desarrollo del país es el talento humano. Esto, en definitivo, es así. Los grandes transformadores son los ciudadanos y por eso es que nosotros apostamos por la revolución de la educación y de la ciencia y la tecnología. Reconocemos que además, para que se pueda desarrollar este talento humano, se necesitan espacios propicios para ello. Entonces, por eso que también apostamos por aprovechar de manera sostenible nuestra diversidad de diversidades. Los ciudadanos merecen un espacio adecuado, un espacio seguro, un espacio resiliente. ¿Para qué? Para vivir una vida digna. Y es por eso que estamos impulsando la reforma de la gestión del territorio con un enfoque de sostenibilidad, un enfoque inclusivo, intercultural y, por supuesto, derechos humanos. El Perú tiene que aprender a administrar sus recursos naturales y es algo que nunca lo ha hecho, o al menos si lo ha hecho, no lo ha hecho bien. Y es momento de que, por ejemplo, le demos preponderancia al ordenamiento territorial. El Partido Morado cree que esto no puede esperar más y que es fundamental como motor del desarrollo. Ok, gracias, gracias Naresca. Muchas gracias. Ahora quiero pasar con Marité, ¿sí? Igual, la misma pregunta, Marité. Quisiera un poco que nos des un breve resumen de cuál es tu trayectoria política, ¿no? Cuál es en lo que has venido trabajando en realidad, porque a muchas personas les interesa qué es lo que ha venido haciendo su candidato y sobre todo cuál es la agenda que tú estás presentando para llevar al Congreso. Muy buenas noches a todos, a todas los que nos ven y a quienes han permitido esta mesa de diálogo, de conversación. Bueno, voy a contarles un poco de mí. Soy Marité Bustamante Trujillo, tengo 32 años, estudié Ciencia Política en San Marcos y Derecho en la Universidad Católica. Mi vida política, digamos, mi interés por la política comenzó, como en el caso de Naresca, desde muy niña. Yo en el colegio tuve la oportunidad de ser presidenta del escolar, entonces es como la vocación viene de mucho, mucho atrás. Pero diría que fue en la universidad pública en San Marcos donde entendí que era muy importante que los jóvenes nos involucráramos en política, que allí se tomaban las grandes decisiones del país y, y que yo quería ser parte de ese proceso de toma de decisiones para mejorar la vida de la mayoría de peruanos, ¿no? Hay un filósofo que dice que en toda circunstancia hay que estar del lado del oprimido y no hay que olvidar nunca que el oprimido está hecho del mismo barro que el opresor. Y yo llevo eso como consigna. Mi lado está, estoy yo del lado de la gente y del lado de los que lamentablemente padecen una situación de subordinación, de explotación, de dominación, y eso es lo que me impulsa a estar en la política. En la universidad pública además descubrí lo que señalaba hace un rato Naresca, ¿no? Que la educación es un espacio que permite la transformación de trayectorias de vida y que para muchos de nosotros ha significado que nosotros y nuestras familias podemos salir adelante. En mi caso, por ejemplo, soy parte de la primera generación de mi familia en ir a la universidad y en culminar estudios universitarios. Entonces, creo que es bien importante que defendamos la educación, principalmente la educación pública. Ese trabajo de dirigente estudiantil, porque fui dirigente estudiantil en San Marcos, me llevó a hacer trabajo barrial en lo que se conoce como la margen izquierda del río Rímac. Allí tuvimos un trabajo muy importante de organización y de fortalecimiento de las capacidades de los vecinos que se oponían al proyecto Línea Amarilla, porque era un proyecto que planteaba su reubicación sin ninguna solución viable a su necesidad de vivienda. Y luego de eso fui parte de la lista de regidores durante el 2010, pero como nos sucede a la mayoría de jóvenes y de mujeres, generalmente vamos abajo de la lista.
y fue solo hasta después de la revocatoria que me convertí en regidora y fui electa nuevamente en el 2013 para completar el periodo. Entonces tuve un año y 8 meses de ser regidora metropolitana. La verdad es que para mí ha sido una experiencia, digamos, gratificante porque me permitió dos cosas. En primer lugar, encontrar una vocación que yo no había mapeado hasta entonces, que eran todos los temas vinculados a las políticas urbanas. Mi apuesta es, como lo vengo diciendo en las redes y como ustedes lo presentaron, por construir ciudades justas, seguras y sostenibles. Y allí en la municipalidad fui que encontré esa vocación. En primer lugar, porque nosotros dijimos, no es posible que la capital del país siga sin un rumbo cierto y definido participativamente. Y planteamos la necesidad y de hecho elaboramos el Plan Urbano de Lima al 2035. La planificación urbana es muy importante y en general, como Verónica Mendoza dijo hace unos días en la televisión, el ordenamiento territorial es un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, porque trabajamos un programa muy importante, creo yo, que se llamaba Barrio Mío, que era un proyecto de mitigación de riesgos en las laderas, un proyecto fundamental para no solo concientizar a las personas que viven en laderas, sino sobre todo para mejorar el suelo y la resistencia de ese suelo a posibles derrumbes e inundaciones. Y en tercer lugar, la importancia del derecho a la vivienda digna, ¿no? Fue allí en la municipalidad que descubrí todas esas agendas y también porque me permitió conocer todo Lima, conocer grega, que tiene un muro de la vergüenza que ojalá podamos derrumbar un día como expresión de la voluntad de los peruanos de ser Instituto de Defensa Legal, el IDL, y en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad. Hecho de manera privada, pero sobre todo rescataría dos últimas cosas recientes. Uno, que yo soy parte de esos jóvenes que no nos quedamos sentados, que no nos conformamos. Y iniciamos una campaña muy linda que se llamó Habla Castañeda, que fue la primera iniciativa de ejercicio del derecho a la rendición de cuentas en una capital, y logramos recolectar 40.000 firmas de ciudadanos para lograr lo imposible, hacer hablar al mudo. Y de hecho, lo obligamos a Castañeda a contestar un pliego interpelatorio. Yo creo que el poder ciudadano puede lograr eso que parece imposible, y creo que pusimos a Disculpa, sí. Lo que pasa es que también los tiempos son limitados. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, yo sé que todos, interesante. Y has tocado unos temas que también para mí son comunes y por ahí podemos ir conversando más adelante. Pero muy puntual, por favor, te pediría, para darle el pase a Juan, que nos digas cuál es la agenda que planteas para llegar a esta postulación, si eres elegida virtualmente congresista, ¿no? En primer lugar, desde el partido y desde la candidatura presidencial liderada por Verónica Mendoza, nosotros hemos resaltado, no hoy, sino desde hace mucho tiempo atrás, la importancia del ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible. Es hora que el Perú tenga un instrumento tan importante como el ordenamiento territorial que permite identificar qué hacer, qué actividades económicas desarrollar a partir de la vocación del suelo y de las actividades que la población desarrolla en ese suelo. En el plano urbano, ese ordenamiento territorial se expresa en una ley de suelos, que identifique los suelos naturales, los suelos con vocación agrícola y los suelos urbanos o urbanizables. En relación a mi agenda, que está, digamos, en ese marco, yo quisiera hacer 3 cosas desde el Congreso. 1, recuperar el rango constitucional del derecho a la vivienda. No podemos seguir insistiendo en políticas fracasadas como las políticas de titulación de suelos, que solo
implica entregar un papel, pero mantener a miles, millones de familias en la pobreza y en condiciones indignas de vida. Así que creemos que tenemos que avanzar hacia una política de vivienda social. 2, tenemos que avanzar hacia una ley de movilidad sostenible que permita que en las ciudades tengamos un transporte moderno, seguro, integrado y sobre todo subsidiado. La Constitución del 93 y el régimen dictatorial de Fujimori nos arrebató al transporte público como un servicio público y hay que recuperarlo. Y en tercer lugar, quisiera yo contribuir a la protección de nuestros ecosistemas urbanos. Hablo de lomas, humedales, playas, acantilados y en general de los espacios públicos de la ciudad, porque muy poca gente lo sabe, pero nosotros somos la segunda ciudad más vulnerable al cambio climático y necesitamos hacernos cargo de la protección de nuestros ecosistemas urbanos y ampliar nuestro derecho a áreas verdes y a un medio ambiente sostenible. Gracias, Marité. Genial, Tony. genial, Marité. Muchas gracias. Juan, buenas noches. Bueno, acá, a diferencia de Naresca y de Marité, tu experiencia y en carrera política de verdad nos daría tiempo para una rica clase de historia. Y bueno, pero como el tiempo es el enemigo, sí, me encantaría que nos des un muy breve resumen de tu perfil, pero sobre todo en donde quisiera que ahondes un poco más es en tu propuesta, enfocando en 2 puntos, ¿no? En el ámbito económico y empresarial, dado tu trayectoria, dado tu posición política, nos enriquecería mucho a nosotros y sobre todo a la parte del electorado que quiere conocer un poco más de este tipo de propuestas, ¿no? Te escuchamos, Juan. Gracias. Gracias, Anthony. Agradecerle a todos ustedes, en primer lugar, por permitirnos o invitarnos a este evento para compartir ideas con Naresca y con Marité. Quienes habla es Juan Antonio Gálvez Asensio. Soy chorrillano de nacimiento. Soy casado, 5 hijos. Estudié mi educación primaria y mi educación secundaria en un colegio público. Y tuve la oportunidad de que en mi secundaria, en el Alfonso Ugarte, salir becado e ingresar a la Universidad Católica, donde estudié contabilidad. En lo que respecta a mi trayectoria profesional, empecé a trabajar como asistente de contabilidad en 1983 en un grupo empresarial. En 1995 ya desempeñaba la gerencia general de una de las empresas del grupo y en 1998 decidió independizarme, decidió emprender. De ese momento a la fecha, gerencio una empresa de mudanzas internacionales, una de las principales empresas de mudanzas internacionales en el Perú. Toda mi carrera profesional la he hecho en el sector privado. Tengo experiencia en el manejo de organizaciones, manejo de personal, marketing, costos y todo lo que involucra conocer para gerenciar adecuadamente una organización. Mi trayectoria política partidaria, yo soy un hombre de partido, como lo dije hace un momento. Me afilié a Acción Popular cuando tenía 19 años de edad, allá por 1979, y estudiaba en la Católica. Y he desempeñado diferentes cargos en los diferentes estamentos del partido, en los comandos de juventudes, los comités ejecutivos distritales, en el caso de Chorrillos. Llegué a ser secretario general de Lima Metropolitana del 2007 al 2009, presidente de la Comisión de Plan de Gobierno de Lima del 2009 al 2011, candidato a la alcaldía de Lima, a la alcaldía de Chorrillos, perdón, en el 2010, y candidato al Congreso en enero del 2020. Ese es a grandes rasgos mi trayectoria personal, profesional, político-partidaria. En lo que respecta a por qué quiero llegar al Congreso, vemos un Congreso totalmente desprestigiado, un Congreso que no tiene el rol para el cual está constituido. Vemos un Congreso donde tenemos congresistas que más que preocuparse por los ciudadanos, por los electores, se preocupan muchas veces por sus intereses personales o de grupo.
bancadas muchas veces obstruccionistas a la gestión del Poder Ejecutivo. Entonces yo quiero llegar al Congreso de la República para realmente demostrar de que habemos peruanos y peruanas que sí realmente nos preocupamos por los ciudadanos, que sí realmente tenemos la vocación de servicio, esa vocación de apostolado que en el caso de los hombres y mujeres de Acción Popular nos enseñó el presidente Belaúnde. Quiero llegar al Congreso para ayudar desde ahí a cambiar las estructuras sociales de nuestra patria y hacer del Perú una sociedad distinta, una sociedad que le permita a todos los peruanos y peruanas poder tener oportunidad, igualdad de oportunidades para desarrollarse y para lograr una sociedad más justa y equitativa para todos. En lo que respecta a propuestas en el ámbito económico, en lo que concierne, por ejemplo, a la reactivación de la economía. Economía que hoy en día está terriblemente golpeada por la crisis sanitaria del COVID-19. En el segundo trimestre del 2020, según estadísticas del INEI, se perdieron 6 millones de empleos. Y en el 2020 han quebrado o cerrado 1 millón de pequeñas y medianas empresas. O sea, la situación económica es sumamente complicada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para revertir esta situación? Con nuestro candidato presidencial, Johnny Lescano, se ha presentado el plan de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones. Y uno de los objetivos que propone es, por ejemplo, generar 5 millones de puestos de trabajo en los 5 años de gobierno. Tenemos definitivamente que en un primer momento dar un shock de inversión pública. Hay recursos, el Estado tiene recursos para hacerlo. Según Proinversión, hay una cartera de proyectos de infraestructura por alrededor de 6.000 millones de dólares, que representa más o menos el 12% del PBI. Nosotros creemos de que para revertir la situación el Perú debe crecer a tasas de entre 8 a 10% anual como mínimo. Asimismo, el crecimiento del PBI tiene que estar sustentado, por ejemplo, con el fortalecimiento de las pymes. Las pymes generan el doble de empleo que el que genera la gran empresa. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a impulsar férreamente a las pymes, dotándoles de capacitación técnica, de capacitación administrativa. Vamos a crear, y esta es una propuesta personal mía, yo voy a proponer que se cree un banco de fomento a la pequeña y mediana empresa y al emprendimiento. El gobierno, el año pasado, ha dado 60.000 millones de soles para el programa Reactiva. Nosotros creemos de que para las pymes debería dotarse de un fondo que les permita reactivarse, porque ahora con esta nueva cuarentena, la recuperación que había venido habiendo, creo que nuevamente se va a perder. Y sobre todo, nosotros creemos que hay que darle un rol importante también a la educación. Creemos de que para la educación todas las direcciones regionales de educación deben contar con un canal de televisión y con una emisora radial para evitar lo que ha venido sucediendo el año pasado, de que muchos niños y jóvenes en las provincias del Perú no tenían acceso a Internet y por lo tanto no podían acceder a las clases. En nuestro plan de gobierno hemos puesto que es necesario universalizar la Internet en el Perú y lo hemos puesto como que si fuera un derecho para todos los peruanos.
para los jóvenes universitarios que terminan la carrera, hay que fomentarle en ellos el emprendimiento y darles, a través de este banco de fomento, el emprendimiento y la pequeña y mediana empresa, darles el capital, un capital semilla que estén en base a un plan de negocio que ellos presenten y que sea previamente evaluado por alguna entidad del Estado que le dé el ok. Y de esa manera, darles Silicon Valley 2. el plazo, termino un segundito, darles un plazo de gracia para que ellos puedan generar los ingresos necesarios que después les permitan pagar esos préstamos que el Estado les va a facilitar. Perfecto, Juan. Sí, sabemos que hay mucha coincidencia también entre los tres candidatos, ¿no? Sobre todo el tema de educación. Tenemos unas preguntas ahorita también de la audiencia y quisiéramos aprovechar justamente como para hacerla, ¿no? Hay una pregunta que es como para Marité. ¿Cuáles son las principales limitaciones para implementar una ley de ordenamiento territorial en nuestro país? Bueno, yo creo que como varias cosas que no salen adelante en nuestro país, tienen dos factores detrás, ¿no? El primero es que, a contrario de lo que se predica en la mayoría de medios de comunicación, los sectores más ideologizados de nuestro país están entre el empresariado y los políticos, ¿no? Que todavía siguen creyendo en la mano invisible del mercado, ¿no? Y que a diferencia de otras élites empresariales en el mundo y en la región, hablo de experiencias como Colombia, Brasil, Chile, no le temen a instrumentos que desde el Estado propongan una planificación, ¿no? Por eso es que tenemos a periodistas que preguntan con sorpresa: señora Mendoza, ¿usted le va a decir a los empresarios dónde invertir? ¿Dónde hacer actividad económica? Bueno, se lo va a decir no la señora Mendoza, sino la gente a través de una ley de ordenamiento territorial que fomente la participación de las poblaciones en definir cuáles son las vocaciones económicas, ambientales, sociales de sus territorios. Y lo segundo que creo es que hay poca voluntad política, ¿no? Porque lamentablemente, como diría el profesor Francisco Durán, estamos ante un Estado capturado, ¿no? Un Estado capturado por élites empresariales, por corporaciones, por grandes empresas que inician esa captura del Estado a través del financiamiento de campañas millonarias y que luego cobran favores e impiden, entre otras cosas, que, por ejemplo, el Estado fortalezca su función planificadora. Nosotros creemos que es fundamental que la próxima presidencia recupere el rol planificador del Estado, que éste tenga un rango constitucional a partir del reconocimiento del ordenamiento territorial y en general de la planificación tanto rural como urbana. Y además creemos que es fundamental que haya un cambio de chip en nuestros empresarios, ¿no? Que les permita entender que estos instrumentos, a contrario de lo que ellos piensan, podrían fomentar un crecimiento sostenible y equitativo en nuestro país. Gracias, gracias, Marité. Yo tengo una pregunta que para Naresca. Básicamente, o sea, hay coincidencias, por ejemplo, en el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Pero también algo que es muy importante es que en parte de este ordenamiento territorial, si ya hablamos a nivel de Lima, Lima tiene muchas limas, ¿no? Es la Lima generalmente que salen las fotitos y que a nosotros nos gusta ver es San Isidro, Miraflores y sus alrededores, ¿no? Pero en realidad todos sabemos que eso no es verdad. Tú nos cuentas que has crecido y que eres originaria de Bagua Grande, ¿verdad? ¿No? Que en realidad es más chica que Bagua, ¿no? Es muy curioso. Bagua Grande es más pequeña que Bagua, pero bueno. Al margen de eso, Lima es una Lima periurbana, ¿no? La Lima periurbana es la Lima que no cuenta con pistas, y lo más importante es que no cuenta con agua, ¿no? Agua potable para la mayoría de personas. Después del Cairo, Lima es la segunda ciudad más grande del mundo que está ubicada en un desierto, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta,
porque por ahí salimos por nuestras casas y vemos gras y vemos un árbol y todo bien. Pero, ¿qué pasa con esa Lima que también es nuestra, ¿no? Que es parte de nuestra identidad? Entonces, ¿cómo unir esos temas de agua y de ordenamiento territorial? ¿Cómo el Partido Morado está enfocando este punto, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. En efecto, respecto de lo que nos consultas, la gestión del agua es importante y de hecho nosotros tenemos pensado en algunas propuestas, particularmente yo como candidata al Congreso sí he desarrollado un paquete, digamos, de mejoras para la conservación y provisión del agua en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque tú acabas de señalar que Lima es una de las ciudades más vulnerables, pero además de que del hecho de necesitar más espacios públicos, más conservación de nuestros ecosistemas frágiles y etcétera, además Lima es frágil por la falta del recurso hídrico, hay estrés hídrico, hay escasez de agua y muy probablemente de aquí a unos años, porque también hay explosión demográfica, no tengamos agua. Y no solamente me refiero a las zonas periféricas, me refiero a los distritos que actualmente tenemos agua. Si hablamos de San Isidro, Miraflores, todos estos distritos finalmente no van a tener agua. ¿Saben por qué? Porque siempre nos preocupamos cuando miramos al río Rímac, decimos, miramos solo el río Rímac, ¿no? Como un río, como un elemento. Pero si nosotros nos diéramos cuenta que no es solamente el río Rímac, sino que hay una cuenca grande, y que eso, por ejemplo, el río Rímac forma parte de una cuenca. Y lo importante aquí para conservar el agua y para garantizar una provisión sostenida en calidad y cantidad de agua y para que el Estado pueda seguir implementando políticas públicas para hacer que esa agua llegue a la periferia, necesitamos conservar. ¿Conservar qué? Las cabeceras de cuenca, que es justamente en lo que tenemos grandes deficiencias a nivel de la gestión del Estado. El Ejecutivo, llámese Autoridad Nacional del Agua. Si bien tiene la competencia la Autoridad Nacional del Agua, no lo está implementando adecuadamente. Eso hace que tengamos problemas para que más adelante más peruanos, porque una cosa es decir, cambio la Constitución y ya inmediatamente le pongo derecho al agua y eso quiere decir que va a haber agua, falso. No es así como funciona el sistema, ¿no? Pensemos en ser más ejecutivos que solo propositivos a través de leyes. Y para eso hay que mejorar la gestión del Estado. ¿Cómo hacemos para mejorar la gestión de la Autoridad Nacional del Agua? Justo lo que tenemos que hacer es reconvertir a esta Autoridad Nacional del Agua y darle autonomía, volverlo autónoma, volverla mucho más transversal, porque si posee un mayor nivel de articulación e independencia en la gestión pública del recurso hídrico, vamos a poder implementar mucho más proyectos, muchos más programas con una visión comunitaria, no aquí en Lima, sino en las cabeceras de cuencas y en las microcuencas. Esa es una de las acciones fundamentales. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Mejorar nuestra ley de recursos hídricos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desde el Congreso de la República. Hay que optimizar la normativa de recursos hídricos y algo más que tenemos que hacer es proteger la calidad del agua en su recorrido. Durante el recorrido por la cuenca hay que proteger el agua, ¿de qué? De las fuentes de contaminación. Fuentes de contaminación como por ejemplo la minería. ¿Y qué es lo que debemos hacer como congresistas? Supervisar, fiscalizar en nuestra labor fiscalizadora. ¿Para qué? Para que entidades como el OEFA y las municipalidades puedan hacer bien su trabajo, para evitar estos focos de contaminación en nuestros recursos hídricos que finalmente terminan degradando la calidad del agua que consumen los pobladores y que muchas veces implican enfermedades a su propia salud. Una de ellas, por ejemplo, la lucha contra la anemia. De nada sirve que sigamos dando galletas y paquetes de galletas y paquetes de galletas si las personas no tienen calidad de agua. El recurso hídrico contaminado genera problemas de salud y una de ellas es la anemia en los niños. Genial, Naresca. Estimados, el tiempo se nos está corriendo y quisiéramos escucharlos, pero apelo a los tres a su capacidad de síntesis, ¿no? Y para que fluya un poco más rápido, una pregunta para los tres. El orden lo pueden definir ustedes a libre mercado.
estaban hablando de sostenibilidad del agua y se me viene a colación un tema que va a ser muy importante para cualquier partido político que tome el mandato a partir del 18 de julio, y es la sostenibilidad de las energías renovables y la electromovilidad, lo que viene adelante. El precio de la energía sí o sí va a subir por la estructura actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, como partidos políticos, como propuestas al Congreso o lo que fuera, ¿qué están ustedes proponiendo o qué están mirando respecto de las energías renovables y la electromovilidad? Los escucho, por favor. Un momento, solamente para interrumpir, más que la autorregulación, ahorita creo que por un tema de justicia, creo que le correspondería a Juan contestar y ya después seguir con el orden que crea. Gracias. Bueno, en lo que se refiere a las energías renovables, nosotros apostamos, y ustedes deben recordar, al menos los que tenemos los años que tengo yo, de que Acción Popular en su gobierno siempre se caracterizó por generar lo que se llama las centrales hidroeléctricas, y esas generaban energía con el agua. Entonces, nosotros creemos de que el agua puede generar mucha energía en el futuro. Hay que ver todo el agua que se vierte al Atlántico, ríos que nacen en Perú y que van al Atlántico. Toda esa agua se pierde, mucha agua se pierde. Podemos generar energía a través del agua, energía eólica, ¿no? Y en cuanto al tema de las energías, permíteme referirme también al tema del gas, que si bien no es una energía renovable, pero permíteme tocar ese tema, por cuanto nosotros creemos en Acción Popular que los contratos con las empresas gasíferas, con las empresas mineras, tienen que ser renegociados. O sea, no es posible que hoy día estemos pagando en Lima alrededor de entre 40 a 45 soles por un balón de gas. En verdad que eso es un robo. Y eso pasa porque hay contratos ley que permiten de que el Estado esté maniatado. No le tengamos miedo a la palabra renegociar. Todos los contratos se pueden renegociar, es cuestión de sentar a la mesa a las dos partes. Bueno, me ganó el tiempo. Gracias. Sí, ahora sí, invito a Mariteo, Naresca. Sí, Maritea, adelante. Ya, ok. Sí. Bueno, a ver, para retomar en primer lugar el tema vinculado a las cuencas y el acceso a agua en la ciudad, ¿no? En primer lugar, creo que nosotros como congresistas por Lima, electos por Lima, tenemos que dejar el mal hábito de nuestros antecesores de no sentir una vinculación con el territorio. Es importante que los congresistas por Lima tengan una vocación de trabajar por los problemas territoriales de la ciudad y de fortalecer también del gobierno de la ciudad de Lima. Nuestra constitución, esa que algunos defienden, dice explícitamente que Lima tiene un régimen de capitalidad y sin embargo la ley de municipalidades no lo ha desarrollado, y creo que es muy importante que el gobierno de Lima, de la capital de Lima, deje de ser la principal víctima de la centralización por el Poder Ejecutivo y comience a tener competencias de ciudad metropolitana, como lo tienen Bogotá, como lo tiene Santiago de Chile, como lo tienen las principales capitales en el mundo. Y para eso hay que acabar con la centralización de las competencias. Por eso yo creo, por ejemplo, que la gestión del agua, del servicio público del agua, debe estar a cargo del gobierno metropolitano, en primer lugar. En segundo lugar, creo que tenemos que apostar por una gestión unificada del territorio de Lima con Callao y con Huarochirí, porque no hay una división real, hay una dinámica económica que se impone y que es importante reconocerla.
Y un segundo nada más. Y en tercer lugar, creo que es muy importante que reconozcamos que Lima es una ciudad efectivamente asentada en un desierto, pero que tiene 3 valles, ¿no? El Valle del Lurín, el Valle de Chillón y el Valle del Rímac. Efectivamente, el derecho no le marca la pauta a la política, pero los procesos constituyentes son fundamentales para generar cambios de sentidos comunes. Y eso es lo que nosotros queremos. No estamos cómodos con una constitución definida en dictadura. Queremos una constitución democrática y Gracias, esa Marité. constitución, solo una cosa chiquita, va a implicar una transición energética hacia energías renovables como eólica, solar, etcétera. Gracias. Gracias, Marité. Ahora sí, Naresca, por favor. Sí, en la misma línea que Marité y Juan, para nosotros, me refiero al Partido Morado, es fundamental que promovamos el uso de energías sostenibles, energías renovables, y esto no solamente es un decir, tanto así que ahora en esta bancada que tenemos en el Congreso incluso hemos impulsado la ley de energías renovables. ¿Por qué? Porque es una realidad que solamente el 5% de las energías que usamos provienen de fuentes renovables, ¿no? Por ejemplo, energía eólica, energía solar. Ya tenemos un proyecto en la ciudad de Huambos, un proyecto muy importante. Y lo segundo que quería mencionar es que en el caso de las energías renovables, lo que se tiene que hacer también es que se debe supervisar, lo que decía Juan, los contratos que tienen que ver con las empresas, ¿no? Para ver cuáles son las condiciones sobre las cuales se han suscrito, porque es usual también que los contratos tengan que obedecer a ciertos marcos de legalidad y a veces las negociaciones que se han hecho no son las mejores, ¿no? Y ahí pasa por un tema también de responsabilidad funcional. Y lo siguiente es que hay que ver también cómo desde el Congreso se puede impulsar estos proyectos. Y es algo en lo que yo sí quiero ser incisiva, porque generalmente se piensa en la labor de un legislador, ¿no? Cuando uno habla de un legislador, dice el legislador saca leyes, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Un legislador también tiene que tener esa capacidad para gestionar, y con esto me refiero a impulsar, a articular, a mover las cosas, porque no es que yo diga, este es del Ejecutivo y este es del Legislativo. Uno tiene que impulsar, hay que impulsar este tipo de programas y de proyectos. Yo no tengo iniciativa de gasto como Congreso, pero puedo articular con el Ejecutivo para que esto suceda, y si algo falta, pues lo puedo suplir creando una norma. No todo se va a solucionar, y en eso sí quiero ser bien incisiva, que no todo se soluciona con normas, ¿no? Gracias. Nuestro reloj humano, Anthony Zuckerberg. Tenemos unas preguntas también de la audiencia y también que nos hemos estado preguntándose aquí como equipo, justamente sobre algo que nos aflige, en verdad, a muchos de los ciudadanos, ¿no? Que es la inadecuada gestión de los residuos sólidos. Sabemos que según el MINAN solo se reaprovecha 1.9 y esto pues genera muchísimas afectaciones a la salud, al niños, niñas, y más ahorita sobre todo en temas de pandemia, en una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Eh, Técnicamente ustedes como partidos o como propuestas, ¿en qué están impulsando? ¿Cómo ven poder abordar eso también de manera integral? Esa es una pregunta como, no sé si nos da el tiempo para los tres, pero esperaría que sí, porque sobre todo es algo que nos afecta directamente a todos los ciudadanos. Y no sé si, ¿quién empieza? Naresca, Juan, por favor. Ya, Juan, tú vas. Para Bueno, seguimos el en mismo orden, ¿no? De las el últimas tema de los residuos sólidos, el cuidado ambiental, definitivamente pues hay que fomentar una cultura de reciclaje. Les pongo un ejemplo. Yo tengo una empresa de mudanzas internacionales, ¿no? Y hay residuos, o sea, hay materiales desechos, las cajas, papel, cartón, y nosotros reciclamos todos esos productos, porque creo que es parte incluso de nuestra responsabilidad social como empresa, ¿no? Reciclar el producto y darle un nuevo uso, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, en el caso de las bolsas de papel, el año pasado estuve por Tocache visitando a las bases del partido y me encontré con un correligionario que tenía un proyecto, incluso me mostró un, un ejemplo, un modelo, lo que él denominaba las biobags,
bolsas hechas de maíz, con el maíz y las hojas del maíz. Y eso, me dice Juan, no te imaginas lo importante que podría ser desarrollar este tipo de bolsas. ¿Por qué? Porque esas bolsas, cuando ya no las uses, las puedes compostar y devolver a la naturaleza como abono orgánico. Miren, o sea, no se pierde nada. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de ayudar a cuidar el ambiente, ¿no? Y creo que eso tendríamos que investigar, y creo que eso se puede hacer porque en Acción Popular también estamos proponiendo la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que la creación de ese ministerio va a ser muy importante para proveernos de tecnología que ayuden a solucionar, por ejemplo, o a cuidar el ambiente. Gracias, Juan. Naresca, por favor, y terminamos con Marité. Sí, para diversificar un poco la temática, solamente voy a hacer un añadido pequeñito a lo que dice Juan Gálvez, que sí es cierto, nosotros necesitamos mejorar nuestra cultura ambiental, en el hecho de que gestionamos muy mal los plásticos. Ya tenemos una ley para la gestión de los plásticos de primer uso, pero ahí hay algunas mejoras por hacer, porque tenemos unas exoneraciones respecto a las bolsas biodegradables, es cierto, ¿no? Pero esta exoneración lo que ha generado en la práctica es que en lugar de usar las bolsas plásticas convencionales, ahora usemos las bolsas plásticas biodegradables. Pero finalmente estas bolsas plásticas, ¿se han preguntado dónde terminan? Terminan en la calle, regadas, terminan en tachos de basura o terminan finalmente en un botadero o en una infraestructura de disposición final de residuos sólidos. Entonces, ¿cuál es el impacto de usar bolsas biodegradables? ¿No? Los beneficios vienen a ser mínimos. Y es más, cuando una bolsa biodegradable se tira al ambiente, tiene esa predisposición a convertirse en microplástico. Y el microplástico tiene residuos tóxicos que finalmente pueden afectar la salud de las personas y la de los animales. Se calcula que, por ejemplo, en el 2050 va a haber más bolsas plásticas en el mar que peces en el agua. Así de lamentable y de crítica y de crónica es la situación. Entonces, como Partido Morado hemos advertido que es necesario darle un giro y quitar esa exoneración de bolsas plásticas y apostar por el reciclaje. Y ahí es donde viene una propuesta que en particular yo quiero elevar desde el Congreso. ¿Y cuál es esta propuesta? Que tenemos que mejorar la ley actual, que es del 2009, es decir, hace 11 años se aprobó una ley para promover el rol de los recicladores, la actividad de reciclaje, que hasta el momento no se ha actualizado. ¿Y por qué es importante? Porque es estratégico para generar pequeñas empresas, para generar asociaciones, ¿me permites un segundo? Y para generar también muchos más puestos de trabajo. Gracias. Marité, entonces. Sí, bueno, yo quería remitirme a esto que acaban de decir quienes nos acompañan, Juan y Naresca, ¿no? Lamentablemente, la desigualdad urbana también se refleja en las posibilidades, digo, económicas, pero también de capacidades humanas, de unos u otros gobiernos locales para segregar la basura, para tratar esta basura y luego para, digamos, incluso insertarlas en lo que denominamos la economía circular, ¿no? Es decir, los municipios de altos ingresos tienen la posibilidad de concientizar a sus ciudadanos, de fomentar la segregación y de tener un tratamiento distinto de esa basura, mientras que los distritos de bajos ingresos son distritos que, y con las justas, brindan el servicio de recojo de la basura, ¿no? Entonces, me parece que allí hay una reforma que impulsar para poner el piso parejo en la ciudad, ¿no? Y lo que ahí necesitamos hacer es modificar la ley para que haya una redistribución de los ingresos, porque no importa si tú eres un ciudadano de San Isidro y reciclas tu basura de manera perfecta, si luego vives rodeado de otros 25 o 30 distritos que no pueden hacerlo. Es negar una realidad de que todos compartimos la misma ciudad, aunque a algunos les gusta generar murallas entre distritos. Entonces creo que sí, ahí es importante que
que tratemos desde el plano legislativo esta desigualdad de los ingresos y de las capacidades que se desarrollan en los municipios, y coincido con Naresca en que hay que incorporar a la Ley General de Residuos Sólidos un enfoque que no solamente esté vinculado al rol de los recicladores, que es muy importante y que es un saber que hay que cuidar, pero que también se centre en incentivos a quienes producen mayor cantidad de basura, que son principalmente las empresas. Está con el micro apagado. Sí, no podía reconectar el audio. Bueno, a veces pasa. Ok, sí, y bueno, igual, para ir cerrando un poco, y creo que la conversación ha ido fluyendo, y lo que voy notando es que hay buena confluencia, hay concordancias entre los tres, ¿no? A veces lo que está diferenciando un poco es el cómo, ¿no? Entonces, particularmente, esta es una opinión personal, a veces no se tiene que refundar todo, ¿no? Sino a veces hay que hacer ajustes, ciertos cambios. Se sabe que una ley, muchas veces cuando la cambian, solamente se implementó el 10-20% de su contenido. Nunca se llega a ejecutar del todo, pero bueno, hay que ir mirando por ese aspecto. Pero yo quiero retomar el tema de la ciudad un poco, ¿no? De hablar de Lima. En el aspecto, básicamente, Marité habló sobre, por ejemplo, un programa muy importante, como por ejemplo para mí, que fue el programa Barrio Mío. Tuve la oportunidad de ese momento trabajar en la Municipalidad de Lima, en el programa Adopta un Árbol, ¿no? Y trabajábamos junto con Barrio Mío, pero en realidad tuvo un gran problema. El gran problema que ese programa tan enorme y tan bonito era insuficiente para una sola gestión, porque se hablaba de muros de contención, de poner pistas, incluso también se tenía que trabajar con temas de anemia, que también Naresca lo mencionó, pero ¿cómo hacer desde el legislativo para que programas como eso, o que también, por ejemplo, mencionaron el tema lo mencionaron como línea amarilla, pero en realidad se llamaba Vía Parque Rímac, y se perdió la oportunidad de tener también un área verde? ¿Cómo tratar desde el legislativo, tratar de que esos proyectos tan importantes para la ciudad no se pierdan? Porque no es de la gestión Villarán, sino que son planes y planes que vienen de años y de años, y que se tienen que ir implementando, ¿no? Desde el legislativo, ¿cómo se puede abordar esto para que no se pierdan? Ahora sí, les dejo a concordancia de ustedes. A ver, comenzaré yo. A ver, yo sí creo que hay que reestructurar el Ministerio de Vivienda, que hoy es un ministerio que se caracteriza por preocuparse más por la reactivación económica de los bolsillos de constructores e inmobiliarios, y menos por el mejoramiento de barrios, y en particular por permitir el acceso a la vivienda digna. No lo digo yo, lo dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que nos hemos comprometido todas las naciones integrantes de las Naciones Unidas. Parte de las metas del Objetivo Sostenible número 11, vinculado a ciudades sostenibles, es el acceso de todas las personas a viviendas dignas y servicios básicos. Y eso no sucede en la ciudad de Lima ni en las principales ciudades del Perú, porque hemos caído en un crecimiento horizontal incentivado por el clientelismo político, que prefiere seguir entregando títulos de propiedad que son más certificados de pobreza, en vez de iniciar una real política de vivienda social y de mejoramiento de barrios en laderas. Entonces, yo sí creo que es importante reestructurar el Ministerio de Vivienda para que sirva a lo importante, que es generar viviendas dignas, y eso no solo tiene que ver con de la puerta para adentro, sino de la puerta para afuera, con el entorno de la vivienda, con los equipamientos en los que accede la población, con los accesos, con la seguridad del suelo que ocupan, ¿no? Creo yo, y esto voy a contestar en específico tu pregunta en relación a Barrio Mío y Adopta un Árbol. Una investigación de Álvaro Espinosa y Ricky Ford, investigadores de GRADE, demostraron que un problema fundamental de la inversión pública en las ciudades, en particular de Lima, es que
se piensa en proyectos a una escala muy pequeñita, que es la escala del asentamiento humano. Y esos proyectos se piensan a esa escala básicamente por el clientelismo político. Es decir, el político prefiere, el alcalde, el regidor, prefiere gestionar un proyecto pensando en cuántos votos voy a obtener en este asentamiento y qué favor pago, en vez de generar una gestión integral del territorio y por tanto tener una inversión pensada en unificar los distintos asentamientos que existen. Me parece que hay que revertir ese incentivo perverso generando modificaciones al sistema de inversión pública que permitan o que obliguen, mejor dicho, a las autoridades a integrar el territorio para cuando se haga inversión pública. Listo, bueno, permítame ahí hacer uso de la palabra. Acción Popular es garantía en el tema de la vivienda. En los gobiernos del presidente Belaúnde, creo que ha sido en los gobiernos donde más vivienda se ha construido. Tenemos desde su primer gobierno las torres de San Felipe, que hasta hoy día están ahí, pasando luego por Santa Rosa, San Borja, ¿no? Siempre tuvimos como meta darle una vivienda digna al desposeído. Nosotros en el gobierno, en el futuro gobierno del presidente Lescano, de contar con la aceptación mayoritaria de los ciudadanos del Perú, tengan por seguro que vamos a hacer esos programas de vivienda que permitan que Lima crezca en forma ordenada, en forma planificada, y que le den acceso a la vivienda a miles de limeños que la necesitan. Y en el caso de los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, nosotros también tenemos una gran experiencia con los programas de cooperación popular. Coordinaremos con los municipios para que se desarrollen estos programas de cooperación popular que permitan la construcción de los muros de contención, de escaleras, y todo eso con la mano de obra de los mismos pobladores, lo que va a permitir que con la misma cantidad de recursos económicos se puedan hacer mayor cantidad de obras. Ese es el ejemplo, ese es lo que Acción Popular les puede garantizar en un futuro gobierno. Sí, hay muchos de los aspectos mencionados por Marité y Juan en los cuales yo coincido. Sin embargo, yo quería ser reflexiva en torno al hecho de que tenemos sí una ley orgánica de municipalidades que te establece competencias respecto de la gestión del territorio y la gestión ambiental de una localidad, de una comunidad, de su jurisdicción en específico. Sin embargo, hay que ir un nivel mucho más allá. ¿Por qué? Porque si las competencias están tan sueltas y tan abiertas, y los municipios, nosotros sabemos y somos testigos de que no tienen una buena gestión pública, de que hay muchos casos de corrupción, de que puede haber presupuesto, pero ese presupuesto no se ejecuta necesariamente para programas o proyectos, entonces lo que tenemos que hacer es reordenar, articular. ¿Y cómo lo hacemos? Creando regímenes especiales. Si yo necesito una ley de ciudades sostenibles, entonces creo un régimen especial de ciudades sostenibles en donde establezca cuáles son las competencias y qué se tiene que hacer para lograr una ciudad sostenible. Si hablo de Lima, si hablo de Trujillo, si hablo de Chiclayo, de cualquier ciudad que fuera, yo como un municipio debo saber ya qué es lo que debo hacer. Entonces, es algo que todavía nos está faltando y es clave este proyecto de ciudades sostenibles que acaba de impulsar también la bancada morada para lograr esto, porque yo como municipio puedo decir, este proyecto me ayuda, otro municipio X dirá, este también, pero hay que uniformizar porque todas las ciudades deben ser equitativas en cuanto al acceso a derechos, el acceso a espacios públicos, el acceso a infraestructura que se le da a los ciudadanos. Y con esa finalidad de reordenar y uniformizar es que tenemos necesariamente que promover desde el Congreso regímenes especiales. Justo. Gracias. Genial, exacto.
Discúlpenme los tres, de verdad, no es nada personal, pero el tiempo es nuestro enemigo. Una pregunta y así, si es en una oración, se los voy a agradecer la vida. Eh, Mire, encantado con cada una de sus propuestas. Sin embargo, todo eso detrás, no hay lonche gratis, ¿no? Todo tiene un costo. Eh, ¿Cómo sería en eventuales situaciones que lleguen al Congreso, cómo ven, cómo analizarían, cómo enfocan el gasto público? Tenemos una deuda muy creciente, ¿no? Los recursos son escasos, no podemos endeudarnos como Japón o como Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la estrategia detrás para tener un gasto no solamente eficiente, sino que a la vez se traduzca en gasto de calidad, ¿no? Y esta sería una pregunta para los tres también, así que les agradeceríamos que la autorregulación, el que quiera empezar. Bueno, a ver, yo, en primer lugar, con el debido respeto, le debo decir a Juan que durante los 2 gobiernos de Belaúnde hubo doble rasero, ¿no? Ley de barriadas para los pobres y vivienda para la clase media, porque todos los proyectos que él ha mencionado fueron dirigidos a la clase media, Residencial San Felipe, las Torres de San Borja, todas hoy viven población de clase media que en ese momento era principalmente funcionarios públicos. Entonces, yo sí creo que hay un abandono histórico de el rol del Estado que para construir proyectos de interés social. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre el gasto público. En primer lugar, hay que redirigir los recursos que ya existen. Hoy, el Fondo Mi Vivienda, parte del Ministerio de Vivienda, asigna casi el 50% de sus fondos a proyectos de vivienda que son finalmente adquiridos por el tercio de la población con más altos ingresos. Es inaceptable. La ley de creación del Fondo Mi Vivienda establece que ese fondo existe para generar vivienda para los sectores más pobres, pero como quien financia ese fondo está más preocupado en entender a la vivienda como un activo especulativo, le termina entregando la plata a las constructoras e inmobiliarias. Eso debe de acabar. El dinero del Fondo Mi Vivienda y sus subsidios debe ser dirigidos a la generación de vivienda nueva de interés social y, en segundo lugar, a hacer algo que es muy importante. Nuestras ciudades han crecido por la autoconstrucción. El 80% del crecimiento urbano ha sido autoproducido y el 80% de las viviendas han sido autoconstruidas. No podemos seguir abandonando nuestras familias en ese esfuerzo y por tanto tenemos que redirigir los recursos a financiar lo que en otros países se denomina la vivienda progresiva. Hay que ayudar con asistencia técnica y con subsidios a las familias del Perú a autoconstruir sus viviendas para que lo hagan de manera segura. Y en segundo lugar, creo que es muy importante recuperar un concepto que algunos ideólogos no les gusta mucho, pero que es un instrumento fundamental en la planificación urbana en el mundo, que es el concepto de las plusvalías urbanas. Cuando el Estado construye una obra que valoriza un predio sin que el dueño de ese predio haya hecho absolutamente nada para que su vivienda o su propiedad cueste más, el Estado tiene el derecho, la responsabilidad e incluso hasta el deber de recuperar esa plusvalía urbana. Entonces nosotros creemos que es muy importante que una ley de suelos establezca estos mecanismos de recuperación de plusvalías para redirigir ese valor ganado en el suelo hacia los sectores más populares. Bueno, como fui aludido, permítame responder. Con mucho aprecio, Marité. No es del todo cierto lo que indicas. En los años 80, la ciudad satélite Santa Rosa no era un barrio de clase media, era la periferia de la ciudad. O sea, y además, el que los centros o los complejos habitacionales, las torres, se hayan construido en distritos de clase media, eso no quiere decir que gente que vivía en algún pueblo joven pueda acceder a esas viviendas, porque eran por sorteo. Entonces, sí podían acceder. Una cosa es la ubicación y otra cosa es el acceso.
El acceso era universal para toda la gente. Además de eso, debo decirte de que en el gobierno de Belaúnde existía el Banco de la Vivienda, que era para dar crédito para construir vivienda. El Banco de Materiales, para lo que tú mencionaste, para la autoconstrucción. Mucha gente ha autoconstruido su vivienda con préstamo del Banco de Materiales, creado en el gobierno de Belaúnde. Entonces, danos, por favor, aunque sea un poquito de credibilidad en lo que he dicho. Voy a esperar a mi turno para replicarte, no te preocupes, En Juan. lo que respecta al tema de los recursos del Estado, nosotros creemos que es fundamental iniciar una lucha frontal y decidida con la corrupción. Diversos estudios y organizaciones así lo indican, que cualquier sociedad que quiera verdaderamente enrumbar a un desarrollo económico y democrático, tiene que combatir previamente a la corrupción. En corrupción, según cifras de la Contraloría, se pierden 23.000 millones de soles al año. Es un montón de dinero. Estamos hablando casi más o menos el 12% del PBI. Con esos recursos que se ahorren a luchar contra la corrupción, serán los recursos que sirvan para aplicar, por ejemplo, a subir puntos en el PBI del sector educación, del sector salud. Velaremos porque los recursos del Estado sean aplicados eficientemente y lleguen a donde deben llegar. Tenemos la garantía de que los gobiernos de los presidentes de Acción Popular han sido gobiernos que no están manchados por corrupción. En los últimos 40 años, los dos únicos presidentes que no están procesados por ningún delito son precisamente presidentes de Acción Popular, Belaúnde y Paniagua. O sea, tenemos la garantía de que sabemos gestionar adecuadamente los recursos del Estado. Naresca. Voy a tratar de complementar un poco lo que dijo Juan y Marité. Me parece importante que tengamos abierta esa posibilidad de crear subsidios. Sin embargo, hay que preguntarnos también de dónde sale la plata para los subsidios y cómo podemos hacer en todo caso para mejorar la gestión del gasto público. Y aquí es fundamental el trabajo a la par tanto del Congreso como del Ejecutivo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos que el Congreso se ponga a trabajar bien? Y para esto, nosotros como Partido Morado tenemos una propuesta, la cual incluye la creación de una oficina de estudios económicos. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay normas que salen con buenas intenciones, pero que finalmente tienen impactos negativos sobre la economía y el gasto público. No hay presupuesto, por ejemplo, para implementar la ley de la ONP. Tenemos que, de donde sea, buscar para sacar dinero, pero ese dinero en una situación pandémica y de crisis global y de crisis nacional no alcanza. Lamentablemente es así. Entonces, necesitamos tener una oficina como esta para que pueda evaluar los proyectos de ley y evitar que normas como esta salgan y que se puedan hacer uso de mejores posibilidades, hacer un estudio mucho más técnico de los proyectos de ley, y es algo de lo que adolecemos. No hay calidad de normas en el legislativo. Y por otro lado, en el caso del Ejecutivo, también hay que crear candados para quienes estén como funcionarios o servidores públicos no cometan actos de corrupción, para que haya austeridad respecto del gasto público, porque hay muchas personas también que compran y compran, y hemos visto gastos como cambiar el logo de una entidad en plena situación pandémica, cuando sabemos que eso no es necesario y que bien lo podemos destinar para un bono a favor de las poblaciones más vulnerables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí ustedes se están dando cuenta que necesitamos austeridad, políticas de austeridad, pero además necesitamos transparencia. Y es por eso que nuestro sistema administrativo, sobre todo el que maneja los fondos del Estado, todas esas
sus oficinas de logística, tienen que transparentar su información y todos los movimientos, el ingreso, egreso, transferencias, tienen que estar digitalizados, ser transparentes y visibles para la ciudadanía y para cualquier autoridad. Tenemos que tener un sistema integrado, un sistema tecnológico que nos permita poder evidenciar esta información en tiempo real. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Creo que estamos sobre la hora, pero sí quisiéramos cerrar también porque esta conversación ha estado como muy interesante y muy técnica también. Justamente pensando también cómo es que van a incorporar estas medidas desde el legislativo y también si es que están considerando un poquito ciertas medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático, porque es algo en lo que todos estamos y hay mucha preocupación. Si pueden dar sus últimas palabras de cierre respecto a este punto, como para ya empezar a cerrar. Un ratito, Gaby, antes de dar pase a que respondan las preguntas, creo que un poco en la obligación moral de repente para que puedan, ya que se van a responder sobre el tema que estuvieron conversando entre Marité y Juan, es este tema de la autoconstrucción, ¿no? Yo sé que es una necesidad social y que en antaño se hizo bastante, ¿no? Porque era necesidad, la ciudad estaba creciendo y es así. Pero creo que ya como país hemos avanzado y en el tema de planificación, fomentar la autoconstrucción, creo que no debería ser algo que se debería fomentar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Lima es una ciudad altamente sísmica. Entonces, la autoconstrucción sin un técnico, un ingeniero civil de por medio, no debería darse, ¿no? Eso es algo que creo que todo lo debemos tener bastante claro, ¿no? Ahora sí, por favor. No, está súper bueno lo que mencionas, Carlos. En todo caso, como creo que debemos hacer esto parte 2, para ir cerrando también les agradeceríamos que nos den sus palabras finales y sobre todo si es que están contemplando también dentro de sus propuestas técnico-políticas, pero que sean factibles, ¿no? Digamos que consideren la inversión en el gasto público, estas medidas de mitigación al cambio, mitigación y adaptación al cambio climático, desde lo legislativo, ¿no? Y ahí también es autorregulación, digamos, puede empezar Juan, Nareshka o Marité. ¿Quién va primero? ¿Nareshka? A ver. Sí, mira, respecto del cambio climático, está asociado mucho a las emisiones, pero nosotros si hacemos una comparación del Perú respecto de otras economías, respecto de otros países en el mundo, nosotros no somos un país que emite una gran cantidad de gases contaminantes, ¿no? A comparación de otros países ya industrializados, pero sí tenemos problemas sobre todo en el ámbito forestal. Ahí tenemos problemas, ¿por qué? Porque el hecho de que se reduzca la cobertura boscosa hace que tengamos retrasos para poder cumplir estos compromisos internacionales vía el Acuerdo de París, para poder reducir las emisiones, porque estas emisiones lógicamente son compartidas, pero hacen que nosotros no tengamos esa visión de avance hacia donde quisiéramos llegar como objetivo y compromiso internacional. Entonces, ahí hay un tema importantísimo por trabajar y un compromiso, desde luego, desde el Partido Morado, que tiene que ver con las plantaciones forestales, tiene que ver también con la agricultura migratoria, porque uno podría pensar, ¿no? ¿Quién deforesta nuestros bosques? ¿Cómo perdemos cobertura en la Amazonía?
Y si somos bien analíticos y técnicos, podemos encontrar una respuesta en este tipo de actividad de agricultura de subsistencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover fuertemente desde el Estado, y no me refiero solo al Congreso, sino a plan de gobierno, al Ejecutivo, el hecho de que tengamos que transitar de este tipo de actividad y lograr que se instaure un sistema de plantaciones forestales. Entonces faltan ahí más incentivos, más programas, pero no solo eso, sino institucionalidad, que es lo que no tenemos en los gobiernos regionales. No tenemos una fuerte fiscalización para ver la trazabilidad, por ejemplo, de la madera ilegal. La mayor cantidad de madera en el Perú es de fuente ilegal y estamos frente a un gran problema. Entonces ahí nosotros como Partido Morado tenemos el compromiso de seguir trabajando por ese lado, y así vamos a contribuir también más allá del transporte sostenible, de las energías renovables, de las ciudades sostenibles, de todo lo que hemos hablado esta noche. También tenemos que trabajar en el tema forestal. Gracias. Ok, en cuanto al calentamiento global, nosotros proponemos de que se debe evitar la tala de árboles, se debe evitar la quema de los campos de cosecha, luego de la cosecha, y más bien esos desechos, compostarlos y utilizarlos como tierra orgánica. Debemos reforestar los bosques nuevamente. Y un ejemplo claro, ¿no? Ejemplo claro. Nosotros tenemos el gobierno regional de Cajamarca. El gobernador regional de Cajamarca, el ingeniero Mesías Guevara, justo el día de hoy, han plantado 40.000 árboles de pino en el distrito de San José. Y tiene como proyección, al término de su mandato, reforestar 30.000 hectáreas en Cajamarca. Ese es un ejemplo, esa es una prueba de la acción que Acción Popular va a realizar para luchar contra el calentamiento global, de llegar a ser gobierno el 28 de julio del 2011. Gracias, Marité. Bueno, voy a tratar de contestar rápidamente a todo lo que se ha dicho. Bueno, en primer lugar, creo que hay que ser muy sinceros con lo que pasa, porque excede a un gobierno a otro, sino creo yo a un problema de nuestras élites, ¿no? Que lamentablemente, como decía Matos Mar, plantearon el proceso migratorio como un proceso de desborde del Estado y nunca planificaron para responder a ese proceso que era inevitable, porque la urbanización es un proceso global, ¿no? Que se ha acentuado, que se ha producido desde mediados del siglo XX y que se ha acentuado en el siglo reciente. Y me parece que hay que señalar allí que los sorteos de los que hablaba Juan no eran entre los millones de peruanos, sino eran justamente entre funcionarios públicos que por su, digamos, posición social pertenecían a las clases medias. Es verdad que existía un banco de materiales, pero si uno sigue la investigación bibliográfica sobre el tema, y estoy hablando de Julio Calderón, Gustavo Riofrío, sabrá que la principal cantidad de dinero invertido en políticas habitacionales fue dirigido a los sectores de clase media, y que la ciudad además lo evidencia, ¿no? La ciudad ha crecido empujando a los sectores populares a las zonas más bien no urbanizadas previamente. En relación a los gobiernos de Acción Popular, yo debo declarar mi respeto por Valentín Paniagua, en el sentido de que lideró una transición democrática en un momento dificilísimo para el país, en los que salíamos de una dictadura, pero la verdad es que no concuerdo con esa exaltación de Belaúnde, ¿no? Yo recuerdo de Belaúnde su guerra contra los pueblos amazónicos, que incluso implicó un genocidio. Recuerdo de Belaúnde su abandono del poder civil en pleno conflicto armado interno, que permitió que de hecho en ese periodo murieran la mayor cantidad de peruanos y peruanas en el conflicto armado interno. Y recuerdo de Belaúnde, lamentablemente, y acá está Alfonso Quirós, no lo digo yo, sino que lo dice este libro importante, Historia de la Corrupción, también escándalos de corrupción como el contrabando ilegal a partir de la empresa aduanera terrestre, y bueno, el famoso escándalo de la página 11, que todos sabemos en qué terminó, y que llevó a inaugurar a PPK en su función como funcionario público, ¿no? O como lobista, como quiera, en función de qué lugar de la historia estés.
En relación a los temas vinculados con el cambio climático, me parece que es fundamental que nosotros, de nuevo, como candidatos que aspiramos a representar a la ciudad de Lima, reconozcamos que nosotros somos la segunda ciudad más vulnerable y que por tanto tenemos que generar muchos procesos. El primero, iniciar sin dubitaciones y empujar al Ejecutivo a que lo haga, porque lamentablemente el Ejecutivo ya se robó la competencia, la reforma del transporte. El parque automotor actual de transporte público es el responsable de los 2/3 de emisión de gases contaminantes en la ciudad de Lima. No vamos a combatir el cambio climático sin combatir esa fuente de contaminación tan grande. Y una cosa, porque no quiero tomar tanto tiempo sobre la autoconstrucción, Carlos, efectivamente nosotros no debemos promover ya la ocupación más horizontal del suelo, es decir, debemos de generar políticas de interés social para reubicar a las familias que hoy, por ejemplo, están en zonas de alto riesgo. Pero hay barrios populares consolidados, Carlos, y yo te hablo de avenidas principales en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, donde ya hay equipamiento, donde la ciudad ha llegado y donde las familias solas densifican su casa. Eso no puede seguir pasando. Lo que tiene que pasar es que hay un acompañamiento, como tú bien has dicho, con equipos profesionales que integren un ingeniero civil, un arquitecto y un abogado para sanear la propiedad, para generar un diseño que permita condiciones estructurales que enfrenten bien un sismo y temas tan fundamentales como en una pandemia como un correcto sistema de ventilación. Y una última cosa que quería decir, los subsidios existen, no hay que inventarlos, solamente que hay que redirigirlos a quienes más lo necesitan. Gracias, Marité. Sí, interesante todo lo que han conversado y en realidad se me queda un poco con la miel en los labios porque justo han empezado a hablar de la parte ambiental, forestal, que en realidad es mi fuerte. Naresca habló de trazabilidad, entonces yo creo que queda abierta la invitación, pero de repente ya puede ser algo más individual con cada uno y poder hablar más técnico de repente, o más desarrollado y más largo todos estos temas que de repente han quedado un poco cortos, ¿no? Carlos, sí, ¿me Juan, permites hacer uso de la palabra, ¿no? Porque Marité ha tenido 10 segundos, por una favor. intervención que creo que merece que le dé una respuesta. 15 segundos ya, por favor, Juan. Muy poquito. Bueno, simple y sencillamente hay autores que pueden escribir diferentes historias, ¿no? Yo me voy a limitar a la historia que yo conozco, a la historia que yo he vivido, ¿no? Empezando por el tema de la página 11. La página 11 es una página que el original está en la Biblioteca del Congreso de la República. Y lo que se armó, que ahí estaban esto, que el otro, fue simplemente el pretexto para luego dar el golpe de Estado. Golpe de Estado que dio Velasco y que luego tuvo que indemnizar a la IPC. Porque Belaúnde iba a expropiar la Brea y Pariñas sin pagar un centavo, porque la IPC le debía dinero al Estado peruano. Sin embargo, dijeron no. Velasco, la toma de la Brea y Pariñas y después pagándole $72 millones a la International Petroleum Company. El terrorismo. Cuando Belaúnde asume el gobierno en abril de 1980, lamentablemente el gobierno militar dejó desmantelados los servicios de inteligencia. No había información. Y Belaúnde, en ese mismo año, 1980, crea la DINCOTE para combatir el terrorismo. Porque también hay algo que dice, no, Belaúnde dijo abigeos, otra falsedad. Belaúnde está escrito en los periódicos de la época, en diciembre de 1980, llamó narcoterroristas a los terroristas. Juan. Y ahí está en la historia. Y solamente para finalizar. Sí, claro, por favor. Así como el autor que menciona a Marité habla del gobierno de Belaúnde, también yo puedo decir de que César Hildebrand, uno de los periodistas más críticos y ácidos del gobierno de Belaúnde, hace pocos años escribió una columna donde reconocía la honestidad del Estado y decía más o menos joven que hubieron políticos honestos
que hubieron políticos que entraron al gobierno pobres y salieron mucho más pobres de él, pero con honor, y se refería a Belaúnde. Creo que con eso es suficiente. Gracias, gracias Juan, gracias Marité. En realidad, toda esta conversación ha fluido bastante bien y podríamos seguir hablando y hablando y hablando. Disculpen que los tengamos que cortar de esa manera. Les agradecemos a los tres su tiempo, su expertise y sobre todo que eso se han mostrado como son, ¿no? Y eso, ha habido mucha interacción en el Facebook y por lo que ha habido muchas buenas impresiones por parte de los tres. Muchas gracias a los tres. De repente, como digo, queda abierta la invitación para luego de repente poder hablando a más profundidad sobre esos temas que son muy importantes y que todas las personas deben conocer. Sofía, por favor, para ya despedir el evento. Sí, muchas gracias. En realidad esto ha sido bastante, nos hemos excedido del tiempo como siempre, pero esto es porque hemos tenido una conversación bastante buena y gracias por su buena disposición. Invitamos a ustedes a que regresen o a nuevos candidatos también que puedan acceder a esta invitación y podamos conversar de estos temas tan importantes para el país que tienen que ver y que incluyen y encierran muy bien el concepto de sostenibilidad, que es muy importante para el desarrollo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves 18 de febrero, que retomamos la cuarta edición de la Mesa de Tres a las 7 de la noche también por el mismo canal, por Facebook Live. Muchísimas gracias a nuestros tres especialistas y gracias a nuestros tres invitados. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Gracias. Nos vemos. Sí. Gracias por la invitación, muy amables. Gracias por la invitación y a su disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muy Gracias. amables. Buenas noches.